Definir el budismo va en contra de algunos principios budistas. Por eso este intento en cierto sentido peca de occidental. Sin embargo, podemos acercarnos a una idea general y sutil que no impregne de definiciones demasiado cerebrales y de manual. En primer lugar, debemos decir que el budismo es una religión no teísta, perteneciente a la familia dhármica y a la subfamilia nástica de religiones. Su complejidad y diversidad hace que también sea estudiado o descrito en ocasiones usando términos adicionales como fenómeno transcultural, filosofía, un método de entrenamiento y práctica espiritual o sistema ético. Budismo es un término occidental, cuyo equivalente más cercano en Oriente es Buddha Dharma, que quiere decir enseñanzas del despierto sobre la ley natural. Estas enseñanzas fueron difundidas en el noreste de la India por Siddhartha Gautama alrededor del siglo V a.C. El budismo es entonces una religión no teísta perteneciente a la familia dhármica de religiones. Buda no es ni un dios, ni un mesías, ni un profeta, y el budismo no postula sobre un creador. Buda, que significa el que ha despertado, es un título en los antiguos idiomas pali y sánscrito que se le da también a cualquier otro ser que igualmente haya realizado lo que se considera como un descubrimiento personal y no una revelación divina. Así, las enseñanzas no son percibidas por los seguidores como creencias o dogmas de fe, ya que estas mismas animan al practicante a cuestionarlas, investigarlas y experimentarlas de manera práctica para poder interiorizarlas. El budismo también contrasta fuertemente con otras religiones, porque la mayoría de sus escuelas niegan la existencia del alma, de una esencia, de un sí mismo y de un yo duradero. El propósito último de estas enseñanzas es la erradicación definitiva de todo sentimiento de insatisfacción o frustración. Uno de los temas centrales del budismo es el origen del sufrimiento humano, y este postula que la causa real de la insatisfacción es el anhelo ansioso, o en otras palabras, el aferrarse. Todo este tipo de pasiones solo pueden afligir a un yo distinguible y perdurable que los padece. Solo inflan el ego, pero debido a que el yo es una entidad que depende de otros factores para poder existir, es considerado en el budismo que no es diferenciable ni independiente como creencia, sino que es una ilusión, un efecto que surge de la ignorancia, es decir, de una percepción errónea de la vida, la existencia y el ser. Este ego es el que lleva a identificarnos con lo que en realidad no son más que memoria y una corriente continuada de procesos cognitivos específicos de la mente y corazón humanos que fluyen y varían en cada instante. Por eso el cese definitivo de esta situación de aferrarse al ego y a esos procesos humanos se denomina despertar. Para guiar el gran esfuerzo personal necesario para descubrir esta lucidez, el budismo desarrolla y prescribe prácticas de entrenamiento para desarrollar la atención y conciencia, la ética y la sabiduría. Entonces podríamos decir que uno de los pilares centrales del budismo se concentra en esas prácticas para anular el origen del sufrimiento humano, es decir, el ego. Pero ¿cuándo estaría solucionado el problema según el budismo? Bueno, cuando se dé el cese definitivo de este problema. Y esto sucede tras el despertar que requiere de una enorme determinación y de un esfuerzo continuado y muy largo en el tiempo para cultivarse de acuerdo a las enseñanzas dadas por el Buda. Este despertar supone un cese respecto a la anterior consideración de la realidad y de la vida. Se trata de engendrar y dar a luz una nueva forma de percepción del mundo y de sí mismo. Puede suceder, según algunas escuelas, de manera progresiva o acorde a otras tradiciones, como un súbito e inesperado episodio que dura un instante breve en una situación simple. En ese momento, el sujeto se da cuenta por él mismo de manera clara y directa de la verdadera naturaleza de la realidad y de él mismo. El despertar consiste, pues, en descubrir por experiencia directa
y más allá del mero entendimiento intelectual, que los objetos y fenómenos, incluido el propio yo, no existen exactamente de la manera que se cree, sino que solo son representaciones mentales. Esta experiencia transforma al ser, llevándolo a un nuevo estado que ya no es expresable con conceptos o palabras, y donde alcanza su potencial innato de develar su profunda e inherente sabiduría y compasión por todos los seres. Gracias, amigos de Invictus, por acompañarnos hasta aquí en el video de hoy. Y te esperamos en el próximo, donde hablaremos justamente de algunas de las prácticas del budismo para alcanzar el denominado despertar, según esta corriente filosófico-religiosa. Hasta la próxima.